Día de columna con Virginia Natero, columna de nutrición, que en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que a mucha gente le interesa porque mucha gente lo hace, que es la alimentación y el consumo de alcohol. Es decir, por ejemplo, comerse un plato de guiso, una milanesa con lo que sea y acompañarlo por una copita de vino o 2 copitas de vino. Bueno, eso cuán beneficioso o no es. Virginia nos lo va a explicar mucho mejor que la introducción que yo estoy haciendo. ¿Cómo andas, Vir? Bien, bárbaro. En realidad es un tema bien interesante el consumo de alcohol, porque bueno, vieron que la semana pasada estuvimos hablando del tema de los alimentos en el invierno y no tocamos el tema del alcohol, que muchas veces se siente como una estrategia para combatir el frío. ¿Sí? Claro, sí, algunos tipos de alcohol, ¿no? Porque yo también pensaba, por ejemplo, que en verano se consume, por ejemplo, más cerveza, o por lo menos parecida, sí, porque es como una bebida fría que te refresca. Está interesante eso de la temperatura. Está buenísimo también. Pero es verdad que en invierno, bueno, el alcohol, por lo menos cuando lo pasas por tu garganta, te da la sensación de calor. De calor. Y en realidad lo que te da son energía, porque en realidad por cada gramo de alcohol son unas 7 kilocalorías. La semana pasada decíamos, 1 gramo de hidratos de carbono son 4, 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías y 1 gramo de grasa son 9. El alcohol aporta 7 kilocalorías. 7 kilocalorías. Y hay que hacer la cuenta, por ejemplo, de cuántas calorías podría tener una copa de vino. Exacto. ¿Qué es lo que sucede con esto de cuántas tiene una copa de vino, cuánto tiene una copa de alcohol? Muchas veces nos quedamos pensando en cuántas calorías tiene y en realidad lo que nos tenemos que pensar es esas calorías no aportan nada. No aportan nada, pero igual me parece interesante más o menos pensar, sí, porque hay gente que lo mide, así como mide los gramos de la harina para hacer una torta, bueno, una copa de vino podría tener más o menos 600, 700. Quizás dependiendo, pueda tener un poco menos dependiendo de los porcentajes, de la graduación alcohólica. Pero sí lo que me parece importante es que tenemos calorías que no aportan nada. Claro. Entonces muchas veces estamos en un plan de alimentación que estamos tratando de controlar un montón de cosas, hacemos un montón de esfuerzos, pero me tomo mi copa de alcohol o mi whisky o mi cerveza. Que si queremos que esté presente en la alimentación, tenemos que considerarlo como un aporte calórico más. Claro, si uno quiere mantener un determinado peso, quizás resignar otro tipo de cosas. Recordar que el alcohol no es recomendado en algunos tipos de patologías o que hay que saber manejarlo. En diabetes, en algunas dislipemias, en los triglicéridos altos, por ejemplo, no es lo más recomendado. Entonces hay que ir regulándolo. Recordar que estamos hablando en el día de hoy de consumos normales, de consumos que es esporádico, que no es todos los días mantenido y que no lo puede cortar, ¿no? No estamos hablando, porque no podemos negar que el alcohol es una droga pesada, por eso ahora están abriendo tantos controles y se están planteando tantas estrategias de control, una droga legal, por decirlo así, que tiene efectos en lo que es disminuir las barreras del control, ¿sí? Porque tiene un consumo, muchos eligen el consumo desde ese lugar. ¿Sí? La adicción y además lo que genera a nivel corporal desde la salud, todo lo que tiene que ver a nivel de lo hepatotóxico que es. Bien, pero ese es lo que tiene que ver con otras cuestiones que no es lo que dijimos de hablar hoy, que es, bueno, está el alcohol y la alimentación. Claro. ¿Por qué hago todas estas aclaraciones? Sí. Porque muchas veces, y hay recomendaciones de consumo de alcohol, por ejemplo, de vino tinto y los beneficios que tiene. Eso quería ir. ¿Es mito o es verdad? La copita de Tanat. Pero en realidad no es la copita completa. Ajá. Es menos cantidad. Es una cantidad que normalmente nosotros entendemos que es poquita y queremos consumir más. Y los beneficios es en muy poca cantidad. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Por qué es beneficioso? En realidad los estudios en realidad no se indican, pero eso es una posición más personal. Hay sociedades científicas que lo que recomiendan. Para mí, si la persona tiene un consumo, se regula, pero indicar vino o indicar cerveza o hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de indicaciones. Claro. ¿Sí? Porque es difícil también saber qué pasa del otro lado y cómo se maneja esa indicación. Porque no es que yo te estoy indicando vegetales, ¿sí? Te estoy indicando algo que puede contribuir a que después vos no lo puedas controlar. Y si te excedes en la cantidad, deja de tener todos los efectos beneficiosos para empezar a adquirir los negativos. Los negativos, claro. Entonces, en ese sentido, no es que no haya estudios, hay estudios, se está estudiando cada vez más cuáles son los efectos beneficiosos, pero las recomendaciones y las indicaciones tienen que ser adecuadas, controladas y muy monitoreadas. ¿Sí? Bien, clarísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunas recomendaciones. Las guías alimentarias uruguayas plantean 3 medidas en mujeres, 4 en hombres, ¿sí?
Y cuando digo medidas... ¿Cada cuánto? No. Pero cuando digo medidas estoy hablando de, por ejemplo, media copa de vino, media, es una medida. Media copa de vino es una medida y se acepta, se tolera como algo no particularmente nocivo hasta 3 medidas. No es que no sea particularmente, el tema es cuando mantenés esa vida. Si vos un día consumís eso u otro día esporádicamente consumís eso, es diferente. Otra cosa es que todos los días consumas y no lo puedas cortar. Ajá. ¿Tá? Igual cada caso es diferente, cada situación hay que evaluarla. Pero lo que sí me parece bien importante destacar hoy es qué se entiende por medida. Medida no es una copa entera de vino. Claro. Una copa entera de vino son por lo menos 2 a 3 medidas dependiendo del tamaño de la copa. El que piensa que en una botella, como te sirven, entran 4 copas, estaríamos hablando de 8 medidas prácticamente. Mínimo o más. Mínimo claro. o más. O más. ¿Sí? Bien. O más dependiendo del tamaño de la copa. Pasa lo mismo con la lata de cerveza. La lata de cerveza no es una medida. Es mínimo 2 medidas. Claro. No, pero está bueno tenerlo en cuenta porque uno piensa que una lata debe ser una medida, o una copa debe ser una medida. Exacto, eso me parece bien importante. Hoy me parecía interesante cuando, para poder reinterpretar, y en la guía alimentaria del Ministerio está claramente explicitado. Bien. El consumo de alcohol es una opción, las personas lo pueden elegir, pero tienen que elegirlo conociendo cuáles son los defectos y las virtudes que tiene el mismo y incorporarlo saludablemente en la alimentación. Y sobre todo eso que vos decís, si hay alguien que lo que le preocupa es la cantidad calórica, bueno, tendrá que sacrificar algún otro, el postre, el pan, no sé, eso. Equilibrar, exactamente. Porque no, y además tener en cuenta eso, no aporta nutrientes. No. Lo podés gastar con ejercicio, por ejemplo. Por ejercicio, moverte normalmente cuando uno se alcoholiza. Sí. Uno de los elementos que tiene el alcohol es el aporte de energía de rápida disponibilidad, que es la que aporta el alcohol. Salgan a correr. Para ese tipo de cosas. Además vas a dar vueltas a la manzana. Más allá puede ser matarse, pero hay que hacer algo al respecto. Otra cosa que te quiero preguntar es, viste que el alcohol suele, digamos, tener como menos efecto si va acompañado de comida. O sea, si vos te tomás una copa de vino o una medida de whisky con el estómago vacío, es como que te resulta más fuerte, te hace más efecto e incluso te cae mal, te puede caer mal eventualmente. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. En realidad tiene que ver con la velocidad de metabolización. ¿Sí? Cuando vos pones alcohol u otros alimentos y lo mezclas con otros, interactúan todos los alimentos a nivel de estómago y intestino y la metabolización es diferente. Más lenta. Es más lenta. O sea que en realidad es recomendable. Es recomendable, pero cuando hablamos de efecto de alteración de la conciencia, disminución de las barreras. Es lo mismo. Lo demás es igualito. Cuando hablamos de efecto es si me alcoholizo más rápido o más lento, si me siento mal o no me siento mal, esos efectos. Los efectos de calorías y energía y nutricionales son igualitos. Esos no se modifican. Entonces queda claro. No se modifican, no aportan nutrientes, salga a correr como loco, se toma una copa de vino de más para quemar esa energía extra. Exacto. Lo que sí me parece bien importante es que se tenga en cuenta de que hay que hidratarse bien cuando uno consume, no es solo consumir el alcohol, sino acompañar con agua. Que eso no aporta calorías. Exacto, hay que hidratarse bien, es preferible con alimento, en eso estás muy acertada, ¿sí? Y eso estás muy acertada. Y además... Me contaron. Sí, lo dicen en Twitter. Sí. Alguien es bien importante que se tenga en cuenta las cantidades adecuadas. Y si hay jóvenes escuchándonos, tener un consumo responsable y acompañar a aquel que no ha tenido un consumo responsable en el día, que se hidrate y contenerlo.